Pues otra vez bienvenidos a mi museo. Hace unos días mi amigo cámara, corrector, asesor, bueno, principalmente amigo, Enrique Blanco, publicó un vídeo sobre un instrumento que era fabricado a partir de un instrumento que traje yo de Brasil. El instrumento en cuestión es el caxixí. Él en el vídeo dice cachichi porque en ese momento no sabía muy bien cómo pronunciarlo. Este es el cachichi. Lo aproximo un poquito. Este es el cachichi. Es una cestita hecha de juncos, rellena con no sé qué material. Esto parece medio metálico. El instrumento en cuestión habitualmente se toca junto con el birimbao. Se engancha aquí y según se golpea el birimbao. El birimbao ya tendrá un artículo en el museo en su momento. Es un arco con una calabaza de resonador que se golpea con un palito. Probablemente en el origen sencillamente era un arco de caza que se golpeaba con la cuerda. Posteriormente se ha ido sofisticando levemente, sigue siendo un instrumento muy primitivo. Bueno, esto en cuanto al caxixí. A partir de ahí, él fabrica este instrumento que tiene doble sonido. El instrumento en cuestión está hecho con maderas y cable. Él me nombra en el vídeo, por lo tanto yo también le estoy nombrando en el vídeo. ¿Qué decía él en el vídeo? Los humanos fabricamos instrumentos con lo que tenemos a mano. ¿Cuál es el origen de los instrumentos musicales en un momento en el que ni siquiera podemos llamarlos instrumentos? Instrumento musical implica que se conoce la música. Y yo sostengo la teoría de los instrumentos o los objetos sonoros preceden a la invención de la música. Sé que estoy hablando de prehistoria ficción. Me encantan las ficciones, todo tipo de ficciones. La ciencia ficción también, la historia ficción, el futuro ficción, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué estoy convencido que los objetos sonoros preceden a la invención de la música? Jane Goodall, la primatóloga, estudiando chimpancés, descubrió que los chimpancés golpean dos palos para asustar a los enemigos. Es un ruido bastante brutal. Si me permites, añado una anécdota. No sé si fue Jane Goodall, pero era una primatóloga también, que estudiando chimpancés, como sabes, son jerárquicos, y había el más pobrecito de la manada, el que siempre quedaba el último, al que nunca le daban de comer, y este hombre, o este chimpancé, encontró dos latas. Empezó a entrechocarlas y como hacía más ruido que nadie, asustó a todos los machos alfa y logró ligar, el pobrecito mío. Lo he leído yo también y es anotaciones de Jane Goodall. Efectivamente. Esto sería un posible primer paso. Ese posible primer paso, no todos los homínidos tenían acceso a cañas, pero al ser hueco, el sonido es un poco más interesante. Cualquier tubo hueco tiene un sonido. Este incluso tiene un reflujo de aire, podríamos decir. Pasar de ahí a las castañuelas, a las tejoletas, a las marimbas,
Evidentemente es un proceso lento, por supuesto, faltaría más, pero es un proceso lógico. O sea, no es algo que nos vayamos a escandalizar. ¿Qué quiero hablar principalmente en este tema? De la reutilización. Me llama mucho la atención la cantidad de basura que tenemos, la cantidad de campañas que hay para el reciclaje, que por supuesto apoyo al 100%, no estoy en absoluto en contra, y la poca campaña que hay de reutilización. Yo recuerdo ir al pueblo de mis abuelos, no les conocía a ellos, pero conocí el pueblo. No había basura, lo que no iba al cerdo, iba a las gallinas, o iba al abono, o iba a la chimenea. Incluso materiales de desecho, entre comillas, que no podían ir a ninguno de estos tres sitios, se reciclaban en vallas, en puertas o en lo que se les ocurriera en el momento. Invención de objetos sonoros. Posible invento. El sistro. Un homínido o un antropoide que vuelve contentísimo a su casa con un puñado de semillas en la manita, ve al tigre, se asusta y el tigre se asusta y dice: uy, pues si le pongo una cuerda a esto, me lo pongo en la muñeca cada vez que vea al tigre y ya lo tengo convencido. ¿Es posible esta teoría? Es tan posible como otras. Vuelvo a insistir que estamos hablando de ficción. Los datos que tengo yo sobre la prehistoria, ninguno. Los que tienen los prehistoriadores, ninguno. Estamos empatados. Yo puedo llegar a conclusiones con el mismo derecho que ellos. ¿Quién se las quiere creer? Me da lo mismo, es mi teoría. Es una posible invención del sistro. De pasar del sistro... Perdona que te interrumpa, pero por si te hace gracia. Cuando tú y yo éramos adolescentes, había muchos libros de Erich von Däniken que venían a decir que desde las pirámides a las cabezas de Pascua a la sopa de ajo le habían traído los extraterrestres. Entonces, en uno de estos libros viene una reproducción de un jeroglífico egipcio de alguna pirámide, en que tú y yo veríamos con perfecta claridad un sistro de bastidor con sonajas. O sea, lo ves y dices, esto es un sistro de bastidor con sonajas. La imagen la utilizaba, me parece que no era von Däniken, era uno de sus epígonos, para decir que era una bombilla. Bien. Me gustan las bombillas en el antiguo Egipcio. Sobre todo las que suenan, como cistros. Pasar de este instrumento que hemos mostrado a... Siempre digo que tengo un cierto orden y efectivamente a la segunda lo he encontrado. Pasar de ahí al sistro con mango, que acaba de nombrar Enrique, es razonablemente fácil. El sistro con mango, bueno, pues tiene una utilidad. Lo hemos visto todos los que hemos sido padres, incluso los que hemos sido tíos o tenemos primos muy pequeños. El sonajero de los niños. El sonajero de los niños, la curiosidad de homínidos y la curiosidad de primates es algo más que sabido. Tú le das al niño esto y el niño va a estar haciendo así. Ventajas, asusta también al tigre. Otras ventajas, sé que el niño está bien porque lo estoy oyendo y puedo mientras machacar semillas, arar el campo, lo que sea necesario, menester. Más que apoya esta teoría, en Japón hay dos palos que entrechocan, no los llaman palos y son mucho más sofisticados que todo esto,
que agitan el 1 de año por las calles para espantar malos espíritus. Muchos chamanes, cuando se acercan al enfermo, agitan sonajeros también. Cuadra. Más posibilidades de... He decidido llamar a este vídeo cotidiáfonos o cotidiófonos. Más posibilidades de esto. ¿Qué decimos de las conchas? A esta altura. Es una concha... Aquí. Es una concha, esta en concreto es de Vieira. Podíamos coger de zamburiñas, podíamos coger de lo que nos apetezca. ¿Cuánto tardaría un homínido o un primate curioso que comiera las deliciosas vieiras? En este caso podemos cambiarlas por ostras, me da lo mismo, Bueno, a mí esto no me sale. Lo he visto en YouTube a gente más hábil que yo. Suena un poquito. Pero vamos, esto es... Y se sigue usando en el folclore. Ya buscaré algún vídeo sobre este tema cuando publique esto en el museo, porque son instrumentos de los que tengo. Es decir, tenemos unas posibilidades brutales de cotidiófonos o cotidiáfonos, como queramos llamarlo. A mí me gusta casi más cotidiáfonos. Yo también lo prefiero. Estamos de acuerdo en este punto. Sugerencia para la Real Academia de la Lengua, que nos haga caso más a los blancos, white power, que se dice, para este capítulo. Casisi, parecido a maraca. ¿Cómo puedo descubrir la maraca por accidente? Esto es una calabaza, sencillamente. Es una calabaza seca. Voy buscando calabazas para comer. No, esta está seca, pero suena. Tiene las semillas dentro. ¿Cuánto tardo en ponerle un mango? Evidentemente, un primate no creo que se le ocurra ponerle un mango, pero un homínido o ya, digamos, un Homo sapiens, no tardaría mucho en ponerle un mango. Esta es curiosa, está en el museo, se puede ver con más detalle. Comprada en Leticia, Colombia, combina maraca con cerbatana. Bueno, no creo que mate a nadie. De momento yo he sobrevivido. He dicho que no creía que matara a nadie y tenemos aquí la prueba viviente. Bueno, la tenemos detrás, pero ha hablado. ¿Y qué más cotidiáfonos? Pues yo creo que con esto por hoy vale. Si me permites, a mí me gustaría añadir, pues lo que también digo en el vídeo. Cotidiáfonos son objetos cotidianos. Entonces vamos a ver instrumentos como las cucharas. Se empleaban cuando lo que había a mano es una cuchara. Me llama mucho la atención, por ejemplo, lo que tú dices sobre tu didgeridoo. Que bueno, en su momento se hacía dejando que las hormigas devoraran el interior de un tronco, y ahora se hace con material de obra. ¿Por qué con material de obra? Porque antes estaba muy a mano un tronco y ahora está muy a mano un tubo de PVC. O respecto al instrumento que yo hice, que le he llamado abalófono porque lleva abalorios, o maracalorio, por lo mismo, lo hice porque me llamó mucho la atención ver un cashishi que en lugar de estar tejido con juncos, estaba tejido con cable eléctrico. Y digo, pues bueno, pues vamos a ver. Es que ahora el cable eléctrico es mucho más fácil de encontrar que unos juncos. O sea, en ese sentido, y si me permites la observación, los cotidiáfonos cambian según cambia lo que tenemos en el entorno. Ya me callo. Descaradamente es lo que acabas de decir. Efectivamente, el didgeridoo
Este es mi didgeridoo. El origen es un tronco hueco. Posteriormente descubren que las termitas taladran con el tronco. Bueno, pues vamos a proporcionarles troncos que nos vengan bien. Eso sí, hay que tener paciencia hasta que la termita taladre el tronco. Actualmente es mucho más fácil ir a una obra, robar un tubo de PVC. Es una preciosidad, me lo hizo mi hija adoptadora Chizuru. No parece PVC, pero es PVC. Le he puesto un trozo de esparadrapo, sencillamente para no hacerme daño en la boca. Yo soy muy mal didgeridista, pero ventaja, voy a la obra y tengo el didgeridoo. No tengo que andar esperando el tiempo que las termitas les dé por taladrarlo. Pasa lo mismo con otros instrumentos. En Perú me llamó muchísimo la atención el ir a casa de un constructor de roncadoras. La roncadora es una flauta de 3 agujeros que se toca en Perú junto con un triángulo. En España se toca o bien con un salterio, que siempre tiene otro nombre que siempre olvido. Chinchecle, en la región de Aragón. En la región de Aragón. E incluso lo he oído tocar con campanitas, y recuerdo a un magnífico y estupendo intérprete de flauta rociera. Recuerdo a la persona, no recuerdo el nombre, lo siento, perdóname si ves el vídeo. Me gustó mucho lo que hiciste. Y tenía un tambor en el que había añadido una caja china, campanitas y no sé cuántas cosas. Daba el tambor, daba la caja, daba al borde, daba... ni se sabe las cosas. Era un tambor completamente customizado, tenía de todo. Vamos a... Ya que me dices que quieres ver más cosas de este tipo, un cotidiófono curioso. Media cáscara de nuez. Un palito. En este caso yo, como soy muy urbanita, he cogido un palito de helado. Bueno, de mini helado. Sencillamente le vamos a poner el palito aquí. Lo vamos a enrollar un par de vueltas, creo yo que será suficiente. Y tenemos... No, le vamos a dar otra vuelta más. A lo mejor por el otro lado suena mejor. Bien, tenemos un instrumento medio curioso. Se puede hacer mejor. Volviendo a lo de las cosas cotidianas, cuando nosotros éramos pequeños teníamos mucho más acceso a las reglas escolares que a las nueces y a los palitos de helado. Entonces jugábamos exactamente con lo mismo, con la regla y una mesa. Con la ventaja de que la regla, al ser más larga, te permitía meterla para dentro y para fuera de la mesa e ir cambiando la altura del sonido. Y bueno, yo creo que este tema da para mucho y podemos hacer otro vídeo al respecto, porque no me gustan los vídeos excesivamente largos. Creo que con esto es suficiente y a lo mejor hacemos otro de cotidiáfonos. Sí, definitivamente me gustan más cotidiáfonos, y hacemos otro para la próxima entrega. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Se me ha olvidado presentar el siguiente vídeo, que es el que ya he nombrado al principio, que da pie a que haga al vídeo de Enrique Blanco sobre el instrumento inspirado en el Kashishi. Este instrumento de aquí. Inspirado a partir del Kashishi. Bueno, parece interesante tener los dos vídeos juntos. Hasta el próximo.
Bueno, la culpa, como ocurre a menudo, la tiene Antonio Blanco, que no es pariente a pesar del apellido, pero como si fuera mi hermano o mi primo. Resulta que Antonio me pregunta por un instrumento brasileño que se llama caxixe, cachichi o caxixi. No sabemos muy bien cómo se pronuncia. Y resulta que, bueno, me informo y veo que hay cachichis, que es como más me gusta pronunciarlo, hechos con cable eléctrico. Antonio tiene muchas veces la teoría de que, claro, como los instrumentos se hacen con lo que la gente tiene a mano, ahora que la gente lo que tiene a mano es material de obra, pues hacen instrumentos con material de obra. Parece como mínimo lógico. Y me llamó la atención la idea de trabajar con cable. Por otra parte, de vez en cuando me da por ver, si paso por los chinos, qué instrumento me puedo hacer con las piezas que tienen. Que voy a dejar de hacerlo, prefiero hacerme las piezas yo a mi gusto. Y bueno, pues cogí la idea del cachichi de una maraca de 2 tonos. Esto no es un cachichi, como lo que tiene de relleno son abalorios, pues no sé muy bien si llamarlo abalófono o lo podríamos llamar maracalorio. Los 2 tonos los tiene. Evidentemente tendré que aprender a manejarlo, pero los 2 tonos los tiene, un tono muy fuerte y un tono muy suavito, que puede ser incluso más suavito. Pues en estas cosas nos entretenemos los jubilados.